Hoy tenemos una palabra muy hermosa que hemos titulado Que no sea como yo quiero. Que no sea como yo quiero. ¿Cuántos han dicho eso? Que no sea como yo quiero, Señor. Hoy Jesús nos va a enseñar con respecto a esa palabra de hoy. Hoy vamos a estar en el Evangelio según Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo capítulo 26, versículo 39. Así que acompáñenos a leer por allá. Pero vamos a leer desde el capítulo. Vamos a leerlo desde el versículo 36 hasta el versículo 39. Mateo capítulo 26. Dice el versículo 36. Entonces Jesús fue con los discípulos al huerto del olivo llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les digo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba y decía: Padre mío, si es posible, que pases de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Nos vamos a quedar en el versículo 39, donde Jesús ora al Padre, pero pide que no sea su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y este evangelio, según Mateo, el autor, como su nombre lo indica, Mateo o Leví, lo escribió alrededor del año 60-65 después de Cristo. Y el propósito de este evangelio es probar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey eterno. Y le escribe a los judíos en particular. Y algo que tenía Mateo es que Mateo era cobrador de impuestos, cobraba impuestos para los romanos. Así que el pueblo judío no le tenía ningún cariño, no le tenía un cariño especial, al contrario. A los cobradores de impuestos para Roma los odiaban, y más si eran del mismo pueblo, porque consideraban que era pueblo maltratando al propio pueblo. Entonces un hombre que tenía pocos amigos, pero fíjate, Jesús se fijó en él. Y él llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Entonces, para el Señor, lo que uno como persona, como hombre, de pronto desprecia, a Dios no lo desprecia. El Señor se fijó en Mateo, a pesar de la función que él tenía y a pesar de todo el odio que le tenía el pueblo a él en especial. Y este evangelio de Mateo es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que vamos a aprovechar lo que el Señor tiene para nosotros a través de esta palabra de hoy. Bueno, en este capítulo vemos o nos encontramos con un pasaje en donde nos muestra el momento más profundo y conmovedor que vivió Jesús. De la vida de Jesús. Fue un momento muy conmovedor y un momento muy profundo. Fíjense que esto sucede en el jardín de Getsemaní, y es la escena que nos muestra a un Jesús en oración, momentos antes de su arresto y crucifixión. Vemos a un Jesús plenamente humano, plenamente triste, plenamente lleno de profunda tristeza, de dolor, pero sí, muy angustiado, pero que también vemos a un Jesús completamente divino, cuando se somete a la voluntad del Padre, porque vemos que en esta oración de Getsemaní, Él se revela profundamente el dolor que siente, ¿verdad? Pero también muestra su perfecta obediencia y sumisión a la voluntad del Padre. Miren que Él es claro cuando les dice a
discípulos. Dice que él se afligió, comenzó a afligirse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Mire que él tenía una angustia. O sea, vemos a un Jesús completamente humano, sintiendo quizás esos miedos que un día podemos sentir o hemos sentido en cualquier circunstancia terrible de nuestra vida. Vemos un Jesús que se encuentra completamente angustiado, completamente sumergido en una tristeza, ¿verdad? Pero vemos también a un Jesús completamente divino, completamente siendo el Hijo de Dios, cuando se somete a la voluntad de este Padre. ¿Y cómo se somete? En oración. Y me gusta mucho cuando dice que Él se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en tierra mientras oraba. Él se humilló completamente delante del Padre Celestial. Su aflicción dijo: yo la voy a entregar al Padre, yo me voy a someter a la voluntad de mi Padre. Aún en la angustia que tenía, vemos el Jesús completamente humano, pero también vemos al Jesús completamente divino, cuando se somete rostro en tierra en oración delante del Padre Celestial. Y fíjate que en estos versículos, del versículo 36 al versículo 46, si lo leemos detalladamente, notamos que Jesús oró 3 veces. Amén. 3 veces fue a orar en presencia del Señor, y le decía a sus discípulos que lo acompañaran en ese tiempo de oración. Pero ¿qué pasaba? Cuando regresaba, los encontraba ¿qué? Dormido. Entonces el Hijo de Dios, fíjate que el Hijo de Dios sintió el orar 3 veces. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Amén. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad con nuestro Padre Celestial, haciendo lo que hizo Jesús, poniendo su situación delante de Dios, pero reconociendo su voluntad, que sea tu voluntad y no la mía, como dice el título. Y hoy vamos a ver la primera oración que él hizo. De las 3 oraciones que aparecen. La primera parte. Vamos a ver la primera parte, que es el versículo 39. Entonces, esta porción bíblica en el versículo 39 trae una enseñanza muy importante de esta oración de Jesús, y es la obediencia. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos indica. Tenemos que ser obedientes aún en contra de nuestra comodidad. Hay sacrificios que se deben hacer también en tiempos especiales. Entonces, Jesús está enfrentando la realidad de la cruz. Él sabe lo que viene y él siente ese peso encima. Tiene todo el pecado de la humanidad sobre sí. Y algo que lo angustia mucho, en especial, es la separación de Dios. Dios lo separa por la cantidad de pecados que tiene encima, aunque él era santo, puro, sin mancha. Entonces eso lo angustiaba también. Y Jesús ora: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y aquí hace referencia cuando dice: pasa de mí esta copa. Esta copa representa el sufrimiento que Jesús está por soportar por el peso de los pecados de la humanidad que lleva sobre sí mismo. Fíjate todo lo que tiene Jesús. El sufrimiento por todos los pecados de la humanidad que lleva sobre sí mismo. En ese momento Jesús sintió dolor, angustia, así como nosotros también hemos sentido quizás dolor o angustia en ciertas situaciones. Y eso nos sirve porque Él nos muestra su humanidad, nos muestra toda la presión que tenía, toda la presión que sentía en ese momento, que su sudor se convirtió en ¿qué? En gotas de sangre, dice la palabra de Dios. Entonces, algo que Jesús hace y que todos debemos hacer es que Jesús no oculta su sufrimiento. Amén. Jesús lo lleva ante la presencia de Dios en oración. Así debemos hacer cada uno de nosotros también. Todas esas situaciones que tengamos, tenemos que llevarlas ante la presencia de Dios
en oración. Es la manera en la cual nos comunicamos con el Señor a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Entonces, nosotros también debemos hacer lo mismo cuando enfrentemos esas situaciones difíciles. Yo creo que todos hemos pasado tiempos buenos, pero también hemos pasado tiempos difíciles, tiempos de pruebas. Algunos periodos largos, algunos periodos cortos, ya eso está en la voluntad del Señor. Entonces, recordemos lo que hizo Jesús en un momento difícil de su vida, en un momento de angustia, de dolor. No lo ocultó, sino que fue ante la presencia del Padre y lo puso en oración delante de él. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo a seguir. Llevemos todo a la presencia de Dios. Amén. En este pasaje vemos dos enseñanzas grandísimas a través de lo que Jesús, el ejemplo de Jesús, de sumergirse en oración delante del Padre. Y dos enseñanzas que son la obediencia. Obedecer al Padre fue algo muy importante para Jesús. Obedecer no siempre es fácil para nosotros, ¿verdad? Pero en esta escena nos enseña que el camino a la obediencia a menudo implica sacrificios. Entonces debemos saber que obedecer al Padre es lo mejor que nos puede pasar en la vida. ¿Y cómo lo obedecemos? Yéndonos en oración delante de su presencia. La obediencia es la respuesta a la fe. La obediencia es la respuesta de la fe a cualquier instrucción de Dios. Cuando somos obedientes, estamos dándole una respuesta a Dios. Creemos, tenemos fe al Padre de que tú nos vas a sacar de él. Amén. De que tú eres quien tiene el control de nuestras vidas. De que lo que está sucediendo en este momento en mi vida es porque tú lo tenías planeado que iba a suceder así. Y yo solo debo sumergirme en oración delante del Padre Celestial. Jesús enseña a través de este pasaje que la verdadera fe se manifiesta en la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando yo me voy en oración, cuando yo me voy rostro en tierra delante de Dios, en un momento de angustia, en un momento que yo sé que la solución no está en mis manos, que la solución no está en aquella persona que está a mi lado, no está en lo que está alrededor mío la solución, que la solución solo está en las manos de Dios. Y si nosotros toda nuestra vida, completamente toda nuestra vida, fuéramos obedientes a irnos delante de Dios, a poner en Él, en sus manos, todo lo que nos agobia, todo lo que nos altera, todo lo que nos tiene en tristeza o atados, le vamos a mostrar a Dios que nuestra fe está intacta en Él, que tenemos esa fe y esa esperanza puesta en Él. Una vida cristiana, me gustó mucho esta frase y quiero que la escuchen detalladamente. Una vida cristiana exitosa será el resultado de buscar y conocer la voluntad de Dios para actuar por fe. Miren cómo es el éxito de una vida cristiana. Cuando nuestra fe es buscar la voluntad de Dios, es sumergirnos en la presencia de Dios para tener esa fe puesta en el Padre y el que va a tener la solución a nuestro problema. Así que recuerda cada día de tu vida que debemos preferir la voluntad de Dios a la voluntad nuestra. Siempre debemos preferir la voluntad de Dios a la voluntad nuestra. Este es un acto de obediencia a Dios. Cuando tú decides decirle al Señor que se haga tu voluntad y no la mía, este es un acto de obediencia grande para Dios. Este es un acto de fe grande que tú haces como creyente delante de Dios. Y siempre debes tenerlo en cuenta. Pedirle a Dios o declararle a Dios en oración que se haga tu voluntad y no la mía. Así es, entonces fíjate que esta oración de Jesús ya nos enseñó la primera parte, que es la obediencia. Ahora también nos enseña otra parte muy importante, que es rendirnos a la voluntad de Dios. Jesús presentó
reconoce la autoridad de Dios sobre su vida y reconoce su voluntad. Reconoce la voluntad de Dios sobre la situación que está viviendo. Así debemos hacer cada uno de nosotros, rendirnos ante la voluntad de Dios. Jesús en su oración dice que no sea como yo quiero, sino que se haga ¿qué? Tu voluntad. ¿Cuántas veces hemos podido decir esto? Es fácil decirlo. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. En algunas situaciones de pronto es para nosotros difícil hacerlo, porque sentimos que si decimos que sea la voluntad de Dios, como que lo que queremos nosotros no se va a dar. Puede ser, puede pasar. O de pronto ante la presencia de una enfermedad grave de un familiar, siempre queremos que el familiar sane, que el familiar se recupere, que el familiar se levante, clamamos, oramos, intercedemos, pero muy pocas veces decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y Jesús nos está enseñando que dentro de esa obediencia debemos aceptar la voluntad de Dios, aunque no la entendamos en el momento. Jesús nos da un ejemplo de rendición total y de confianza en la voluntad perfecta de Dios. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tenemos que confiar plenamente en la voluntad de Dios. Amén. También vemos que Jesús se rinde por completo. Jesús no pone condiciones, no busca su comodidad, ni evade el sacrificio al cual se va a enfrentar. Y algo que hace también es que se alinea completamente con los planes del Padre. Amén. Él sabe que lo que viene es difícil, pero también sabe que lo que él va a vivir está dentro de la voluntad de Dios y está dentro del plan perfecto de Dios para la humanidad, para ti y para mí. Todo lo que significó el sacrificio de Jesús en la cruz, su resurrección, el perdón de pecado, la libertad del pecado, sanidad, vida eterna, salvación. Todo lo que tuvo que hacer Jesús para que pudiéramos recibir ese regalo de parte de Dios. Entonces, Él se alinea completamente con los planes del Señor, con los planes de nuestro Padre Celestial. Y Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Tenemos que tener ese corazón dispuesto para recibir y para aceptar y actuar en base a esa voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, Jesús muestra una completa obediencia al Padre y su amor por la voluntad de Dios. Debemos ser obedientes a las instrucciones de nuestro Señor y debemos amar su voluntad. Debemos amar su voluntad, no debemos renegar. No debemos renegar de la voluntad de Dios. No sé, cuando me conviene sí me gusta la voluntad de Dios, pero cuando no me conviene no me gusta. No, me gusta, sea a favor o sea en contra, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces esta oración de hoy es un modelo para nosotros que debemos aprender. Siempre recordemos que en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, de tristeza, debemos acudir a la presencia de Dios en oración, así como lo hizo Jesús, y aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios quiere que vivamos rendidos a su voluntad. Hagámonos esa pregunta. ¿Estoy rendido a la voluntad de Dios? ¿O estoy dispuesto a obedecer la voluntad de Dios con gozo, con agradecimiento, con amor? Sería bueno que nos hiciéramos esa pregunta. También esta oración de hoy nos invita a que confiemos en Él, porque Dios tiene el plan perfecto para nosotros. Dios tiene el plan perfecto para nosotros, aunque en ese momento, aunque en esa situación que estábamos viviendo, no lo entendamos, o de pronto no lo entendimos, el Señor nos da la oportunidad de que ya cuando pasa el proceso difícil, es cuando vamos a comprender, ya, el Señor hizo esto, esto y esto, trabajó esto y esto y esto, Para Él glorificarse. para Él glorificarse en la situación en la cual me permitió estar. Así. Entonces, obediencia y aceptar la voluntad de Dios son las dos grandes enseñanzas
que el Señor tiene para nosotros en esta noche con esta palabra. Vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo 22, antes de que pases tú para allá. Mateo 20 está más allá adelantico. Mateo capítulo 20, versículo 22. Dice: Jesús les respondió: ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Entonces fíjate, dos de sus discípulos, la madre de dos de sus discípulos, le pide que coloque a sus hijos uno a la izquierda y uno a la derecha, la mamá de Santiago y la mamá de Juan, hijo de Zebedeo. Le piden a Jesús que coloque a sus hijos uno a la izquierda y uno a la derecha. Y dice el Señor: ¿acaso ustedes saben lo que me están pidiendo? ¿O ustedes van a tomar de la misma copa que yo voy a tomar? ¿Cuál es esa copa? La copa de pagar por todos nuestros pecados, el sacrificio de pagar por todos nuestros pecados. Entonces Él le dice a los discípulos: ustedes son capaces de pagar por los pecados de la humanidad en la cruz, así como voy a hacer yo. Entonces esa copa fue bastante grande, fue bastante pesada. Y gracias a la obediencia de Jesús y gracias a la obediencia a la voluntad de Dios sobre su vida, hoy tenemos salvación y vida eterna. Amén. Entonces fíjate todo el propósito del Señor en ese momento. Difícil para Jesús en ese tiempo, pero ahora estamos nosotros gozando de esa obediencia de Jesús a nuestro Padre Celestial. Otra cosa que nos enseña este pasaje es la aceptación. Es fácil decir, así como Jesús dice, que debemos orar aquí siempre: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Es fácil decirlo? Hay veces nos cuesta decirlo. Y lo decimos en la oración. Yo lo digo porque yo lo viví. Aceptarlo, decírselo al Padre, no es fácil. Decirlo, lo dices, pero luego lo aceptas. Es difícil aceptar cuando tú le dices a Dios, al Padre: haz tu voluntad y no la mía. Cuando obedecemos, nos rendimos a la voluntad de Dios, que es un acto de confianza, fe y sabiduría y amor de Dios, porque estamos en ese acto de confianza y fe. Sabemos que en Él hay sabiduría y hay mucho amor hacia nosotros. ¿Ok? Vamos, obedecemos, nos rendimos delante de Dios, nos sumergimos en oración y comienza Dios en medio de esa oración: dime que haga mi voluntad y no la tuya. Yo que lo pude vivir, yo decía: no, eso no puede ser de Dios, que yo diga que haga su voluntad cuando yo le estoy pidiendo por la sanidad de mi hijo. Dime que haga mi voluntad y no la tuya. Nunca había leído en ese momento este pasaje, en el momento en que yo estaba en esa oración sumergida y Dios hablaba a mi corazón diciendo, ¿verdad? Que entonces, al decirlo, ok, haz tu voluntad, Dios, y no la mía. Sucede lo que yo no quería en mi corazón, sino la voluntad de Dios. No es fácil aceptarla. Te arrepientes. Yo me arrepentí. ¿Para qué dije eso? Tú sabes, se me fue mucho la oración y hice lo que no debía. El aceptar esto de que Dios haga tu voluntad y no la mía, es decirle a Dios: mi confianza está plenamente en ti. Y cuando lo vayamos a decir, abramos nuestro corazón sinceramente. Porque como decía ahorita Adolfo, lo decimos, pero no sabemos cuál va a ser esa voluntad de Dios. Si es lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere manifestarse grandemente en nuestra vida, procesarlo en ese tiempo para después el ser glorificado. Entonces, este pasaje también nos enseña esa aceptación. Y cuando comprendemos la aceptación, cuando entendemos verdaderamente cuál es la obediencia de nosotros hacia el Padre y hacia su Hijo amado Jesucristo. Cuando comprendemos de verdad y realmente cuál es que Dios debe cumplir su voluntad en nuestra vida. Porque si queremos tener una vida cristiana exitosa,
será el resultado de buscar y conocer la voluntad de Dios para actuar en fe en el momento en que Dios te está pidiendo que actúes. Amén. Entonces, en esta palabra de hoy, Mateo capítulo 26, versículo 39, tenemos la obediencia, ¿cierto? Tenemos la obediencia de presentar nuestra situación ante Dios en oración. Tenemos el rendirnos a la voluntad de Dios, que sea tu voluntad, no la mía, como dice Jesús. Y la tercera, que a veces es la más difícil, que es aceptar la voluntad de Dios. Amén. Entonces, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude. Una palabra corta, pero bastante diciente, una primera parte. Ya más adelante continuaremos con el resto de la oración. Pero en Jesús tenemos ejemplo. Y aquí tenemos que modelar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si Jesucristo, el Hijo de Dios, en un momento difícil como humano que vivió, que sintió, fue a la presencia de Dios, no una, sino dos, sino 3 veces por esa misma situación, ¿qué más para nosotros? Entonces, Él en su humanidad fue obediente, sí, se rindió y aceptó. nos muestra su humanidad y nos muestra su divinidad, Amén. aceptando la voluntad de Dios. Entonces, tarea tenemos. ¿Cómo estamos en esa área de la obediencia, de la voluntad y de aceptarla? Cada uno de nosotros sabremos. Pero tenemos que rendir totalmente. No es que voy a rendir una parte. Totalmente nuestra situación. Tanto en la abundancia como en la prueba. Recuerda que la abundancia no nos separe del tiempo de oración, de esa relación íntima con el Señor. Y que la prueba tampoco nos separe de esa relación íntima con Él. Amén.